Cultura de riesgo es el mensaje de hoy. Y permítame comenzar con una historia real. Una historia que data del año 1993. Era el otoño, el mes de octubre del año 1993, y el ejército de los Estados Unidos decidió envolverse en una maniobra militar con el propósito de salvar la paz de la nación de Somalia. Fuerzas rebeldes se habían levantado en ese pueblo y habían tomado fuerza militar y estaban prácticamente haciendo un genocidio, asesinando de forma masiva a los habitantes de ese país. Estados Unidos, que algunos lo llaman de manera sarcástica y negativa el policía del mundo, pero gracias a Dios porque ha estado presente. Y gracias a Dios porque ha tenido presencia en tantos países y ha solucionado tantos problemas. Diseñó una maniobra militar que, según los cálculos de los oficiales del alto mando militar del ejército americano, solamente duraría 30 minutos. En tan solo 30 minutos, usando sus helicópteros militares de alta tecnología, los halcones negros, ellos surcarían el cielo de Somalia y provocarían un ataque desde esos helicópteros con francotiradores y militares bien experimentados para destruir el centro operativo de las fuerzas rebeldes y así lograr que, en lugar de ellos avanzar hacia las ciudades más pobladas, fueran mermados y fueran destruidos, y así se acabara aquel genocidio y aquellas muertes innecesarias dentro de aquella nación. Lo que no sabían los oficiales del ejército americano, que aquel operativo que había sido diseñado para 30 minutos iba a durar todo un día. Porque ellos no sabían el arsenal militar con el que contaba la guerrilla de Somalia, que había recibido de otras fuentes y de otros países armas de guerra muy sofisticadas que tenían inclusive el alcance para echar a tierra a los helicópteros americanos. Así que cuando surcan los cielos de Somalia, las guerrillas comienzan a disparar al aire y logran de una vez tumbar uno de los helicópteros, que cae en tierra, y los que estaban dentro de ese helicóptero todos murieron bajo la explosión. En cuestión de segundos, un segundo helicóptero cae. Los soldados que estaban dentro de él son ametrallados. Pero el resto de los que estaban en el aire, particularmente el helicóptero militar donde se encontraba el suboficial Randy Suchar y su soldado que le acompañaba, Gary Gordon, divisaron desde el aire y percataron que el piloto todavía tenía vida. Así que pidieron al alto mando, a aquellos que estaban directamente dando las órdenes, que le permitieran descender, que el helicóptero los llevara justo para que ellos pudieran bajar en aquel terreno minado y lleno de hombres bien armados, para lograr salvar la vida de su compañero de guerra, del piloto de las Fuerzas Armadas, Mike Durant. Bajó el helicóptero, dejó que estos dos soldados, ellos dos solos, penetraran en aquel terreno, y con todas las armas que cargaban y todas las armas que quedaban en el aeropuerto, en el helicóptero que había sido derribado, ellos se parapetaron detrás de aquel helicóptero derribado para proteger la vida de aquel piloto, y comenzaron a disparar a las guerrillas que avanzaban hacia ellos con el deseo de destruirlos. Desde el aire, el resto del ejército trataba de hacer mermar las fuerzas de aquellos soldados o guerrilleros somalíes, pero de una manera infructuosa. Sin embargo, Randy y Gary Gordon, aquellos dos soldados norteamericanos, pelearon hasta las últimas consecuencias a favor de su amigo, su compañero de luchas, Mike Hobart. Finalmente, una primera bala alcanzó el corazón de Gary Gordon y cayó muerto en aquel lugar. Y el piloto, en sus memorias, recuerda escuchar al suboficial Randy decir: ha muerto, Gary ha muerto. Pero esto no lo detuvo. Con todas sus fuerzas, a pesar de que su compañero piloto estaba herido y no podía ayudarlo, este hombre se valió por sí solo y disparó como nadie, haciendo caer a algunos somalíes, a algunos de aquellos guerrilleros, protegiendo la vida de aquel piloto con su propia vida, porque finalmente él también perdió la vida en el intento de salvar al piloto. Las fuerzas rebeldes llegaron, tomaron al piloto vivo y se lo llevaron cautivos. 11 días más tarde era liberado y regresaba a los Estados Unidos para ser reconocido como un héroe nacional. Pero él mismo dijo, y también lo hicieron saber el Congreso de los Estados Unidos y las altas esferas de mando, que los grandes héroes de esta historia no era precisamente este piloto Mike Hobart, aunque había sido valeroso, ni tan siquiera los que habían permanecido en el aire disparando,
Los grandes héroes de esta historia eran nada más y nada menos que el suboficial Randy Soher y su compañero Gary Gordon, que prefirieron morir con tal de que uno de ellos no terminara muerto, no terminara caído y no terminara siendo cautivo. Lo fue por un tiempo, hasta que finalmente fue liberado. Y estos dos jóvenes recibieron un homenaje póstumo y recibieron la medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos como un homenaje póstumo, después, por supuesto, de que ya habían muerto. Les fue entregado a su familia, y esto no sucedía en los Estados Unidos desde los días de la guerra de Vietnam. El Congreso no entregaba una medalla a nadie, a ningún soldado que había caído en batalla. Lo hizo por primera vez desde la guerra de Vietnam en el año 1993, cuando le entregaron a los familiares la medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos, porque estaban en presencia de dos grandes héroes que habían sabido morir con dignidad por su nación. Eso es lo que se llama una cultura de riesgo. Eso es saber a qué pertenecemos y a qué fuimos llamados. La pregunta, mientras yo leía esta historia, para mí sorprendente, dramática, que me lleva a pensar cómo es posible que dos seres humanos llenos de vida, uno tenía 35 años, el otro 33 años. Dos jóvenes estaban en plenitud de la vida, con muchas oportunidades, me imagino que con muchos sueños. ¿Qué los llevó a arriesgarse al punto de morir? ¿Saben qué los llevó a arriesgarse? ¿Qué hizo que en aquella mañana o en aquel día de octubre del año 1993 dejaran de pensar en ellos mismos y comenzaran a pensar en el compañero caído? Lo que lo hizo fue el compromiso que tenían con la misión y el compromiso que tenían con el compañero de misión que estaba caído en terreno enemigo. Y si esos son capaces de hacerlo los soldados de las naciones como esta, me pregunto, ¿no seremos capaces nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como creyentes, como discípulos de Cristo, adoptar y abrazar una cultura de riesgo al máximo, que pongamos aún en riesgo nuestras vidas por el bienestar de alguien más y sobre todo por el avance del reino de los cielos? Uno de los textos favoritos y más atractivos que encuentro en los evangelios está en Mateo 11:12 y dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ustedes lo tienen ahí en pantalla. Quiero que lo lean conmigo juntos al unísono. Lo leemos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este es un texto que para mí en lo personal es atractivo. No sé si es atractivo para algunos de ustedes, pero para mí lo es. Pero junto con ser un texto atractivo, es un texto confuso. Porque habla de violencia y es precisamente eso lo que me confunde en algún momento o lo que me confundió. Y de hecho me di cuenta que para los biblistas también. Porque hay varias versiones que no son las del 60, como esta que acabo de leer. Por ejemplo, menciono la Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente. Hablan de que los violentos son aquellos que hacen violencia en contra del reino de Dios y de la iglesia para impedir que avancemos. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional que hoy les comparto lo dice de una forma que nos da claridad a nosotros en este día y nos permite entender este versículo de acuerdo a lo que Dios quiere decirnos en este mensaje. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Desde los días de Juan el Bautista, el último de los profetas y el profeta que abre el camino para que venga el Mesías, y así entra la era de la iglesia con el Cristo que se manifiesta en el mundo. Desde esos días hasta el día de hoy y hasta el día de su venida, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia se ha levantado. Dale un fuerte aplauso al Señor. La iglesia se levantó en un Israel dominado por sectas judías en contra de los cristianos que asesinaron a nuestro Mesías. Se levantó en un mundo romano, pagano, que adoraba falsos dioses y que vio como una amenaza a su politeísmo, al cristianismo que invadía las ciudades helenistas y las ciudades romanas. Y en medio de esas culturas, en medio de la arena del circo romano, en medio de aquella época de
buscar el derramamiento de sangre como modo de atracción o de diversión, los cristianos morían uno tras uno y parecía que con ello moría el cristianismo. Y terminó una época, el primer siglo, y terminó el segundo siglo, y han pasado 20 siglos y más, y aquí estamos nosotros sobre la tierra, porque el reino de los cielos sigue avanzando. Alguien tiene que decir amén a eso. Pero no avanza así de fácil. Dice este texto, avanza contra viento y marea, contra oposición, contra violentos, sí, como dicen las otras versiones, que violentan nuestro avance. Pero luego dice el texto, y los que se esfuerzan, nosotros esperemos que seamos, logran aferrarse a Él. Porque el reino es Cristo, el reino es Él. Y cuando con esfuerzo nos aferramos a Él, definitivamente nosotros seremos valientes como se demanda que seamos. Esto es una cultura de riesgo. En el primer siglo, decir ser cristiano era arriesgarse, ¿lo sabías? Cuando alguien decía, creo en Cristo, e inmediatamente lo bautizaban, ¿saben por qué no pasaban por un proceso de ciertas clases como hacemos hoy para bautizar a las personas? Porque bautizarse era lo mismo que decir, córtenme la cabeza. Prefiero morir por este Señor en el cual hoy decido creer que vivir en las sombras como un incrédulo por haber dejado de ser valiente. Era un paso de valentía. Ser creyente en aquellos días era ser marginado, era ser perseguido. Y aunque las dinámicas con los tiempos han cambiado y vivimos en una Norteamérica de beneficios, de oportunidades, y tenemos radio, televisión, y la iglesia es pública cuantas veces quiere, hay oposición. Hay oposición desde las esferas políticas, hay oposición social, hay oposición espiritual, y sin dudas se necesita hoy, como en el primer siglo, cristianos valientes. Digan conmigo, valientes. Digan fuerte, valientes. Porque no perteneceremos a una cultura de riesgo. No nos podremos arriesgar sin ser valientes. La valentía no es la ausencia del temor. La valentía es la conquista de nuestros miedos y la toma de riesgos necesarios por un llamado y una visión superior a la nuestra. Eso es ser valientes. Los valientes son aquellos que a pesar de los miedos conquistan sus temores y van a hacer lo que les toca hacer, porque el llamado es superior. Nuestro llamado es superior, porque el que nos llamó es superior a nosotros. Si tú estás aquí en este día, realmente estás aquí porque Dios te hizo un llamado, no solamente a celebrar, sino a desafiarte a través de esta prédica, para que al salir de este lugar, tú y yo abracemos una cultura de riesgo y sacudamos a este mundo y lo pongamos patas arriba. Alguien diga amén. Recuerdo una historia relacionada con esta palabra que acabo de leerles de Mateo 11:12. Y se encuentra en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel. David todavía estaba huyendo. Era un fugitivo del rey Saúl. Quizás recuerden la historia. Y está en una cueva, la cueva de Adulán, rodeado de 600 hombres y algunos de ellos muy valientes, como estos que menciona el texto que está en pantalla. Y dice la Biblia que él expresó un deseo público delante de sus hombres y dijo, como me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo, así como tengo yo esta botella en mi mano. Pero él dice, como me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Belén era el pueblo de nacimiento del rey David. Belén es el pueblo de David. Pero en esos días Belén estaba en manos de los filisteos, el ejército enemigo de Israel. Y él tiene un anhelo, perseguido por Saúl, el rey de turno, que tenía un ejército detrás de él. Añora un agua de un pozo que está junto a la entrada del pueblo de Belén, pero que significaba meterse en el territorio del enemigo. Y cuando dice estas palabras, el texto siguiente dice, entonces, digan conmigo, entonces, porque aquí hay una respuesta, y la respuesta viene de tres hombres, 3 soldados, 3 valientes de David. Dice, entonces los 3 atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua de junto al pozo, junto a la puerta de Belén, y se la llevaron a David. Digan conmigo, los 3. Porque en mi Biblia, me imagino que en la Biblia de todos ustedes, cuando dice los 3 está en mayúscula. ¿Saben por qué? Porque David tuvo en realidad algunos hombres que conformaban el grupo de los valientes. 600 hombres en su ejército, 30 hombres valientes. Pero dentro de esta línea de hombres valientes había 3 que superaban a todos. Y eran estos 3. Quizás algo que los distingue a ellos es precisamente este momento clave en sus vidas, cuando su rey, que todavía no está sentado en el trono, pero ellos ya lo consideran así,
Cuando su señor, el rey David, tiene una añoranza, y me imagino que él está allí sentado en aquella cueva llamada la cueva de Adulán. Está junto a estos hombres y él dice, tal vez pensando en alta voz, quizás no fue su intención decírselos a ellos. Y él dice, ¿quién me diera a beber? Tal vez tenía un agua como esta en sus manos. Y cuando la prueba, yo voy a aprovechar para beber. Cuando la prueba dice, esta no. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que corre de manantiales puros? Y tiene un deseo. Como cuando tú hueles una sazón y dices, como la que cocinaba mi abuela. Y quieres remontarte en el tiempo y que alguien vaya y te busque el arroz con pollo de tu abuela. Él tiene una añoranza y dice, ¿quién me diera de beber del agua del pozo? Y antes de que terminara de decirlo, estos tres se levantan, salen por la puerta de la cueva, espadas en manos, y corren hasta Belén, a una cierta distancia que estaban, y penetran dentro de aquella ciudad, dentro de aquel pueblo, amurallado por cierto, rodeado de soldados filisteos. Y para llegar al agua de aquel pozo, que sí estaba junto a la puerta, pero una puerta que estaba franqueada y que estaba rodeada de soldados, ellos tuvieron no solamente que empuñar su espada, ellos tuvieron que usarla. Ellos tienen que haber con el balde en mano, todavía vacío, e intentar pelear para penetrar aquella ciudad, porque se identificaban como judíos, se identificaban como enemigos que inicialmente eran los dueños de aquel pueblo, pero les habían sido quitados por los filisteos. Ellos llegan quizás a riesgo de todo a las aguas de aquel pozo, meten el balde, meten la vasija, la llenan de agua, y me pregunto, ¿cómo lograrían llegar con agua todavía en aquella vasija después de tanta oposición, de tantos kilómetros que tuvieron que recorrer y de tantos enemigos que tuvieron que vencer? Y la Biblia los llama los tres valientes. Digan conmigo, los tres valientes. Me pregunto, ¿por qué estos hombres hicieron esto? Así como me pregunté cómo aquellos dos soldados americanos bajaron en pleno terreno enemigo para salvar la vida de un piloto caído. También me pregunté cuando leía este texto, ¿por qué estos hombres hicieron esto? Si era la simple añoranza de un futuro rey. Si era el deseo casi ilógico y poco lograble de un jefe sentado en una cueva que no tiene él mismo la capacidad de correr al pozo y buscar el agua. ¿Por qué estos hombres hicieron esto? No creo que haya sido que se levantaron ese día, se miraron el uno al otro y quizás el primero le dijo, oye Pepe, eran cubanos, ¿no te parece que hoy es un buen día para cortarle la cabeza a unos cuantos filisteos? Y el otro le dijo, chico, sí, ves que eran cubanos. Yo también tuve lo mismo deseo en la mañana. Y el otro dice, yo hasta soñé cómo le cortaba la cabeza a los filisteos. Y entonces David dice, ¿quién me diera a mí beber del agua del pozo? Y tal vez ellos sintieron que les dio una oportunidad de hacer su sueño realidad. ¿Creen ustedes que haya sido eso? Yo no lo creo. Yo no creo que aquellos hombres, en el nivel en el que estaban, siendo parte de los 30 escogidos de David, hayan sido unos caprichosos que de una manera egoísta y hasta inmadura intentaran penetrar un ejército enemigo con el solo hecho de saciar su deseo de pelear contra ellos. Creo que estos hombres eran lo suficientemente maduros a la altura de esta historia como para meditar y pensar lo que ellos iban a hacer. Aunque fue una decisión rápida, fue una decisión bien pensada. La única motivación de peso que encuentro fue única y exclusivamente que les importaba tanto la condición de su señor y la condición de su jefe, que eran capaces de morir por él en el intento de hacer su sueño realidad. Y me pregunto, ¿qué nos trajo a nosotros hoy aquí? ¿Por qué estamos aquí en este lugar? ¿Cuál es nuestra motivación real que nos acerca al Señor? ¿Por qué vinimos en este día? ¿Por qué llegamos a esta cueva, a este auditorio? ¿Qué intención tenemos? Que el Rey nos encante los oídos con la música de su arpa y la música que Él canta a nuestro espíritu. Vinimos buscando un milagro, vinimos buscando una respuesta a una oración. Vinimos a encontrarnos con personas que de alguna forma u otra, con su abrazo y su sonrisa, nos hacen sentirnos bien. Digo, yo entiendo que esa puede ser la motivación original con la que un día nos acercamos a Dios.
Pero una vez que damos el paso de fe y le dijimos, Señor Jesús, sé el Señor de mi vida, se acaban estas motivaciones egoístas. Y poco a poco tienen que ir mermando para convertirnos en verdaderos discípulos o en verdaderos guerreros del reino de Dios. Que tomemos la espada que el Señor nos ha dado y con valentía, si tenemos que ir al terreno enemigo, peleemos en el terreno enemigo, porque nuestro Rey quiere agua. Porque nuestro Señor quiere agua. Porque nuestro Dios tiene un sueño. Y el sueño de Dios no es agua de un pueblo de Belén. El sueño de Dios son vidas que mueren en el mundo en el que vivimos. Y Dios quiere que nosotros tengamos iniciativa, valentía y abracemos el riesgo. Y como estos tres hombres, pasemos a la historia, cada uno de nosotros, como gente ordinaria, pero también gente extraordinaria, porque pudimos creer que en nosotros está el poder de Dios para hacer que podamos lograr todo lo que nuestro Dios nos manda hacer. Tenemos que entender de qué se trata esto. Ser iglesia, avanzar en el reino de Dios, no es y no se trata de cuánto Dios nos ha bendecido, de cuánto ha crecido nuestro poder económico adquisitivo, de cuánto hemos crecido en nuestras relaciones interpersonales, de cómo se restauró nuestro matrimonio o cómo se sanaron nuestras dolencias físicas. Avanzar en el reino de los cielos es a pesar de todo eso. Porque bendito Dios que sana, bendito Dios que restaura y bendito Dios que prospera. Pero esa no es la esencia de la vida cristiana. La esencia de la vida cristiana y del llamado es que nosotros veamos eso como las añadiduras, pero su reino como el centro. El llamado del Señor como lo principal y el reto que nos hace y el desafío que nos hace como la esencia misma de nuestra fe. Por eso la pregunta hoy es, ¿quién acepta este desafío? ¿Quién toma hoy la iniciativa de levantar su espada y decir rey, no David, rey de reyes y señor de señores? El deseo y el anhelo de tu corazón es uno: arrebatarle a Satanás y su ejército de demonios representado en esta historia por los filisteos. No las aguas de un pozo, sino el mejor de los manantiales, que es el corazón de una vida que languidece sin Cristo. Y tú y yo los podemos llevar a los pies del Señor. La pregunta es, ¿quién toma el desafío? La respuesta está en tu corazón. Espero más que brazos levantados. Espero corazones dispuestos. Espero vidas que podamos decir, Señor, estoy aquí. No sé cómo lo voy a hacer, ni creo en mis recursos humanos para lograrlo, pero creo con toda certeza que digo sí a tu llamado y tú confirmarás el sí que hago con toda convicción. Pero quiero hoy dedicarles un pasaje, un versículo de la Biblia en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 8. Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo, lo envió a la ciudad de Éfeso y el muchacho joven quizás se siente atemorizado. Y Pablo le hace algunos recordatorios y por medio de los recordatorios le da algunos consejos. Y esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios, digan conmigo, espíritu de cobardía. Dicen otras versiones, espíritu de timidez. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Leo este versículo y te pregunto, después de haberlo leído, ¿te reta el Señor hoy a abrazar una cultura diferente? ¿La cultura del desafío? ¿Te reta el Señor a sacudirte de la cultura de comodidad a donde pertenecemos? De esa cultura monótona de un día tras otro, de levantarnos, lavarnos la boca, espero que se laven la boca, comer algo en la mañana rápido e irnos a laborar, a trabajar, a vivir nuestras dinámicas, de regresar a casa y volver a comer, tener un momento de interacción con la familia, si es que lo queremos tener, hundirnos frente a la televisión, en noticias, en debates políticos o en telenovelas llenas de mensajes torcidos.
para luego acostarnos a dormir y que nos espere el mismo día con la misma dinámica y la misma monotonía. Y quizás los más jóvenes ya no miran la televisión, pero están en sus teléfonos, en Facebook, en Instagram, en Snapchat, en cada una de las redes sociales, viendo las fotos que alguien postea, dándole like a lo que alguien sube y así consumiendo nuestro oxígeno y nuestras vidas en una vida sin propósito, sin sentido y sin riesgo. Y luego entonces, cuando llega la temporada del final del año, llegamos deprimidos y llegamos cargados y pensamos que la culpa es del jefe que nos hizo trabajar de más. Pensamos que la culpa es de la economía porque no tenemos el dinero suficiente. Pensamos que la culpa es la del presidente en la Casa Blanca porque hizo de América un desastre. Y así vamos culpando a cada una de las personas y se nos olvida que la culpa la debemos asumir nosotros si alguien va a ser culpable. Porque hemos convertido nuestra vida en una vida monótona, en una vida sin sentido, en una vida sin propósito. Y yo digo que lo más satisfactorio del ser humano no es heredar una fortuna, no es ganarse la lotería, es poner los pies sobre el suelo y decir: hoy voy a vivir 24 horas y voy a vivir días y horas de productividad para que Dios me lleve a alguien que necesita de Él y conozca el propósito de Dios. Si lo entiendes, dile amén a Dios. Da un aplauso pero sentido, diciendo: Señor, sí, de eso se trata. Que vuelvas a la misma empresa, al mismo negocio, a la misma vida, en el mismo vecindario, pero que estés alerta porque eres un valiente en el ejército de Dios. Y en algún momento el Señor te dirá: desenvaina la espada, arriesga tu vida, mete la mano en el pozo y saca agua para calmar la sed de esa vida sedienta que necesita de ti. Y por eso necesita recibir 3 consejos rápidos de la palabra que están encerrados en ese pasaje que leí de 2 Timoteo. Y el primero es: revive. Digan todos conmigo: revive. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: es tiempo de que tú reavives el fuego de tu relación íntima con Dios. Lo leo una vez más. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y he aprendido que para que el fuego se avive necesita ser oxigenado. Y la palabra nos enseña que quien oxigena nuestras vidas, ¿saben quién es? El Espíritu de Dios, el neuma divino, el aire del cielo, el aliento mismo de Dios. La tercera persona de la Trinidad. Pero para que Él avive el fuego de su presencia en mi vida, no lo va a provocar Él, lo voy a provocar yo. Por eso Pablo con mucha sabiduría decía: cuando tú crees, por gracia el Espíritu Santo te bautiza como creyente y te sella con un bautismo de salvación. Pero luego en el capítulo 5 dice: pero luego que ya eres un creyente, tú necesitas una y otra vez ser bautizado en las aguas de la llenura del Espíritu Santo. Porque no puedo vivir conformado con el sello de una salvación, sino que tengo que cada día entender que es mi responsabilidad alinear mi vida a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, para que éste pueda oxigenar mi vida y provocarme a hacer la obra de Dios. Y a veces decimos: no avanzo en la vida cristiana. Tal vez sea mi iglesia, tal vez sea que las alabanzas, tal vez sean las prédicas, tal vez sea el líder de célula, tal vez sea mi marido que no me deja avanzar, tal vez sean mis muchas preocupaciones, mis dolores físicos que no me dejan orar. Todas son excusas baratas que no nos permiten asumir que somos responsables de nuestra condición espiritual. Para arriesgarnos, tenemos que reavivar el fuego del don de Dios que está en nuestras vidas. Dios no te va a dar un nuevo don. Ya Él te dio la gracia. Es nuestra responsabilidad avivarla. El segundo consejo de Pablo a Timoteo es imposible. Por eso doy estos consejos. Es imposible abrazar una cultura de riesgo si no hacemos esto. Por eso el segundo consejo es: retoma. Digan todos conmigo, dígale a alguien más: retoma. ¿Qué tenemos que retomar? Retomar el enfoque. El enfoque correcto. Dice el versículo 7, después que habla de avivar el fuego de Dios, dice aquí el Señor a través de Pablo a Timoteo le dice: porque no nos ha dado Dios. Digan conmigo: no nos ha dado Dios. ¿Qué nos dio Dios? Dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que el espíritu que Dios nos dio en primer lugar es de poder. Digan conmigo: poder. Pero también es amor y es dominio propio. No es demonio propio, es dominio propio.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que Pablo está diciendo es: retoma el enfoque. Reconoce que dentro de ti está el espíritu más grande que existe. El mundo vive haciendo maravillas, dominado por los demonios. Y con eso logran la atracción de miles. Tú tienes al Espíritu de Dios y estás metido en una cueva. Tú tienes al Espíritu de Dios y caminas como un ser insignificante. Tú tienes al Espíritu de Dios y andas languideciendo, esperando que alguien sobreungido ponga las manos sobre ti y te provoque estar espiritualmente lleno. No, no necesitamos que alguien venga a darnos lo que solamente nos puede dar Dios. Yo necesito asumir responsabilidad, necesito avivar el fuego, necesito retomar el enfoque de saber que soy un vehículo de la gracia divina y un instrumento lleno de la presencia de Dios. Se supone que así esté. Por eso el reto de Dios hoy es: retomemos el enfoque y entendamos que nuestra misión no es una misión sin arsenal. Esos soldados bajaron para morir, pero sabían que tenían armas para resistir. Esos 3 valientes fueron al pozo de Belén a enfrentar enemigos filisteos, pero sabían que tenían espadas que levantar y en sus manos sostener y usarlas para defenderse y para lograr llevar su misión a cometido. Dios no te ha puesto en esta tierra ni te llama a que tú te arriesgues por su reino y te ha dejado solo. No, tienes que reenfocarte, tienes que saber que el Señor ha puesto en tus manos 3 armas poderosas y todas se resumen en una sola persona, el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo es, en primer lugar, un espíritu de poder. Digan conmigo, poder. Ay, no puedo hablarle a las personas. Mentira, tienes el poder de Dios. Los pondré delante de reyes, los pondré delante de magistrados, los pondré delante de los grandes de la tierra y ustedes no tendrán que preocuparse qué les dirán, porque mi espíritu les dará el poder para testificar. Por eso Festo y los gobernadores romanos y las personas que escucharon, aún el rey Agripa, a Pablo decían: ¿quién es este que confunde nuestras mentes? Aún Festo le dice: Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Oh, si no solo a ti, sino a todos los que me escuchan, me diera Dios poder para hacer que sus corazones fueran cambiados. ¿Por qué? Porque el poder de Dios hace que los más letrados, los más poderosos, los que están en eminencia y a la persona más insignificante, sin excusa y sin excepción, todos se rindan y por lo menos sean sacudidos ante el poder de Dios. Tal vez podremos salvar a pocos en esta vida, porque no es nuestra misión salvar. Pero que cuando pasemos por este mundo, las personas digan: vivió lleno del poder de Dios, de tal manera que cuando hablaba él y ella, nosotros sabíamos que Dios lo respaldaba. Pero esto no puede ser con 5 horas de telenovela. Y esto no puede ser todos los días pensando en cómo voy a hacer que mi trabajo prospere, que mi negocio siga adelante. Esto no puede ser pensando en los asuntos míos personales. Esto no puede ser enfocado en mis broncas familiares. Esto no puede ser en esta mentalidad de este mundo. Tenemos que reenfocarnos. Tenemos que sacudirnos y tenemos que entender que somos hijos de Dios sobre la tierra. Somos soldados de su ejército y hemos sido llamados para con su poder sacudir la tierra. Pero no olvides que el espíritu que Dios nos ha dado, la segunda bala en nuestra arma es el amor. Digan conmigo, amor. Porque Cristo manifestó el poder porque era motivado por el amor. Y es lo que Dios te dará: amor por el que está sediento, amor por el que está caído, amor por el que está perdido. Y en ese amor se manifestará el poder y el poder tocará esa vida. Y finalmente el dominio propio, para que hables cuando tengas que hablar y te calles cuando te tengas que callar. Digo, Dios está hablando. Pareciera. Digan conmigo, revive. Es el primer consejo que Dios te da si vas a abrazar esta cultura de riesgo. Revivir el fuego, reavivar el fuego de tu relación de intimidad con Dios. Número 2, retomar el enfoque correcto en tu vida, sabiendo que en ti está el Espíritu de Dios, de poder, de amor y de dominio propio. Y en tercer lugar, Pablo le dice a Timoteo que es tiempo de reasumir. Dile conmigo, reasume. Dile a alguien, reasume tu misión. Tenemos una misión que hemos dejado a un lado. La gran comisión se ha convertido, como dicen muchos, en la gran omisión. Jesús dijo hace más de 2000 años: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
Y nos confundimos con ese imperativo, porque cuando escuchamos por tanto id, decimos, no, eso es para el misionero que se va a África, o para el que se va a Latinoamérica, o para el que va quizás a Europa, que está fría como un hielo. Oraremos por ellos, les enviaremos ofrenda, y nosotros desde aquí seguiremos viendo Univisión. Y seguiremos viendo lo que nos gusta ver y leyendo nuestra revista y visitando nuestro Facebook. Y no está mal que veas la televisión, escúchame. No está mal que tú te enganches con algo en la televisión. No, lo malo está cuando te quedas ahí y de eso conviertes tu vida. Porque Jesús lo que dijo es, por tanto, mientras ustedes van, mientras ustedes viven, mientras laboran, mientras trabajan, mientras conviven, mientras van a la plaza, mientras venden en el mercado, mientras conviven en un vecindario, allí en ese preciso lugar, sé un hacedor de discípulos. Esa es nuestra misión, solo que en algún momento la olvidamos. Pero Pablo le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Claro que aflige predicar a Cristo y que las personas no nos quieran escuchar. Claro que aflige tratar de dar testimonio y que el corazón del ser humano no esté listo. Claro que aflige que las personas tengan argumentos en contra de un Salvador que les ama. Pero no es tu misión ni la mía convertir el corazón. Es ser voceros de su amor, es ser heraldos, es ser proclamadores de la misión. Y si el corazón está listo, se tornará a Dios. Pero necesitamos en esta iglesia hombres y mujeres que reasuman la misión. Que abracemos el llamado, que recordemos que hace 2000 años Cristo nos dijo cuál era su misión para la iglesia, su llamado, su orden, en donde estamos a ser discípulos. En este mismo instante hay alguien en un hospital que está a punto de morir. Y quizás no hemos llegado a decirles que Dios les ama. En este mismo instante hay un matrimonio que lucha por sobrevivir en su relación. Y tal vez nosotros somos sus vecinos y nunca hemos intercambiado palabras con ellos. Hoy no pueden salvarse porque nosotros olvidamos nuestra misión. Hay un joven y una jovencita que no saben qué hacer con el embarazo no deseado y están pensando aniquilar a esa criatura porque nosotros no hemos llegado a tiempo para decirles que todavía hay oportunidad. Hay un hombre que quizás esté pensando en quitarse la vida porque el dinero no le da para pagar las cuentas. Porque no hemos llegado nosotros para decirle que el Señor, siempre que toma las riendas de nuestra vida, aún es capaz de hacer milagros y darnos paz en medio de nuestras tormentas. ¿Sabe qué es lo que nos pasa? ¿Sabe qué es lo que nos pasa? Que en lugar de ser restauradores de matrimonio, muchos de los matrimonios de la iglesia tienen los mismos conflictos que los vecinos. ¿Sabe qué es lo que nos pasa? Que en lugar de nosotros hablarle de paz en medio de las crisis financieras, nos andamos comiendo las uñas y tocando puertas de vecinos para que nos presten dinero para pagar nuestras cuentas de crédito que llenamos por mala educación financiera. ¿Sabe qué es lo que nos pasa? Que nosotros mismos a veces luchamos tal vez con pensamientos suicidas. ¿Y cómo no vamos a entender al que se quiere quitar la vida si aún cristianos están pensando de esa manera en vez de reprender al demonio y pararse en la identidad de hijos de Dios y abrazar la vida? ¿Saben qué es lo que nos pasa? Que nos hemos vuelto tan del mundo que no sabemos ser iglesia. Que no sabemos quiénes somos. ¿Cómo podemos abrazar una cultura de riesgo? ¿Cómo podemos desafiar la vida que tienen las personas sin condenarlos? Más bien abrazarlos en el amor de Dios y conquistarlos para Cristo. Si nosotros moral y espiritualmente, de forma general, la iglesia está en quiebra. Dios te hace un reto en el día de hoy. Que todo lo que tienes, tu salud física, tu salud emocional y tu salud espiritual sean eso, salud, para que el mundo en el que vivimos corra y te diga por qué lograste estar como estás. Y quizás vean que tienes problemas, y quizás veas que hay problemas financieros, y tal vez vean que tienes situaciones de enfermedad en la familia, pero aún te vean en paz, y aún te vean en victoria, y aún te vean disfrutando de la estabilidad que da el Espíritu Santo aún en un mundo que está caído. Y cuando eso suceda, cuando nuestros matrimonios funcionen, cuando nuestros hogares sean estables, cuando a pesar de las tormentas de la vida y de las crisis que se levantan, nosotros jamás dejemos de dudar en nuestro Señor, le estaremos enviando un mensaje a esta generación de que Cristo sí puede cambiar la vida del ser humano.
Llegó la hora, iglesia. Llegó la hora de decidir qué camino vamos a tomar. Dios nos pone año 2016 y de ahora en adelante en una encrucijada de vida. Y la encrucijada es, ¿qué camino vas a tomar? ¿El de la complacencia? ¿El del confort? ¿El del status quo? ¿El de la mediocridad espiritual? ¿O tomarás el camino arriesgado de ser un creyente en todo el sentido de la palabra? Te va a tocar ser mejor esposo. Cuando tengas deseo de gritarle a esa mujer, te vas a tener que morder los labios hasta sangrar, pero la vas a honrar. No por ella, porque Dios te llamó a honrarla. Te va a tocar ser mejor mujer. Y si le quemabas la comida intencionalmente a ese hombre, ahora le vas a cocinar bien. Te va a tocar ser una mejor suegra, un mejor yerno, una mejor nuera. Te va a tocar mejor ser un mejor empleado. Y en lugar de andar con hombros caídos quejándote por 8 horas de trabajo, le vas a dar gracias a Dios porque tienes 8 horas de trabajo y ahí estarás hasta que Dios mande. Y no te vas a robar los minutos de trabajo de un empleador, sino que vas a trabajar como trabajando para el Señor. Te va a tocar ser un testimonio de vida. No alguien que viva condenando a los demás, sino un puente de gracia y de misericordia que atraiga a todos a la gracia y a la misericordia, que es nuestro Dios. Nos va a tocar ser arriesgados. Pero en el riesgo que tomemos está el destino de nuestra generación. Si ustedes abrazan de corazón esta cultura de riesgo, la próxima semana habrá menos butacas vacías en este lugar. La próxima semana habrá menos butacas vacías en este lugar porque la gente se te va a pegar. Porque serás un testimonio vivo, porque el poder de Dios te respaldará, porque te dirán a dónde vas tú los domingos. Yo quiero ir contigo a darle gracias a ese mismo Dios, o a conocer a ese Dios, o a encontrar lo que tú has encontrado, y vendrán contigo porque tú estás cumpliendo una misión. Deja la cobardía y deja la timidez. Aviva el fuego, pero no para andar echando candelas por todas partes y quemando a todos. No, para calentar los corazones fríos, para derretir el hielo del pecado en las vidas, para que la gente experimente lo que significa tener el calor de Dios cerca de ellos. Lo más cercano de Dios que podrá ver un ser humano que no le conoce es tu vida y es mi vida. Pasaré por este mundo sin que vean a Dios. Pasaremos por esta generación sin que el mundo sepa que Dios es Dios, porque no supimos mostrarlo. De nosotros es la respuesta. Termino con las palabras de este casi kamikaze espiritual, suicida espiritual, de este hombre del primer siglo que entendió lo que significaba vivir en una cultura de riesgo, el gran apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24 nos dice que cuando se reunió con los ancianos, con los pastores de la iglesia en Éfeso, estas fueron las palabras que él les dijo. Él dijo: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Digo, si Dios te dijera a través de profetas, como hizo con Pablo, en cada lugar a donde llegues, no vayas a Jerusalén. En Jerusalén te van a tomar preso y vas a tener muchas tribulaciones y vas a sufrir mucho. ¿Qué tú dirías? Gloria a Dios que hablaste. Y te vas para el Mediterráneo en un crucero y pides una ofrenda misionera para sustentar eso. Este es Pablo el grande. Él sabe que el Espíritu le está hablando no para que se raje. El Espíritu lo está preparando para que cuando llegue a Jerusalén, él asuma con valentía su lugar en esta misión. Él entendió la voz del Espíritu. Porque a veces nos habla el Espíritu y tú dices: me habló, no me muevo. Y el Espíritu te está diciendo: no, es hora de que vayas a tu Jerusalén, aunque sepan que te esperan prisiones y te esperan tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Eres un discípulo? ¿Eres una discípula de Jesús? Cuando entras a esta carrera, olvídate de tu carrera. Cuando le dices a Él: eres el Señor de mi vida, olvídate de tu visión
y de tus propias agendas personales. Todo tiene que ahora gravitar alrededor de este llamado, de este Señor. Y tenemos que sujetarnos a lo que Él nos diga que es su llamado para nosotros. Pablo dice, he obviado mi carrera con gozo. Estoy acabando la mía, la del Señor, la que Él puso para mí. Y estoy estimando que mi vida no sea preciosa para mí mismo, sino más bien cumplir el testimonio y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para precisamente dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Porque tuvo esa actitud y tuvo esa visión. Fue llevado a Roma y desde allí dijo, aún desde la casa del César le saluda. Solamente podremos permear como la levadura leuda toda la masa, dijo el Señor, así es el reino de los cielos. Podremos leudar nuestra generación, podremos leudar nuestras comunidades, podremos afectar nuestro mundo si somos Pablos en potencia y damos cumplimiento a ese llamado.